Una conexión se refiere a la acción de enlazar, unir o conectar una cosa con otra, lo sabemos. Esa unión, vínculo o relación entre dos o más cosas pueden ser físicas, sociales, emocionales o conceptuales. En términos generales, en todas las relaciones de conexión, lo que se pretende es crear puentes que faciliten el intercambio de información. En la era digital, hablar de conexión es común porque se trata de tener acceso al mundo cibernético o al ciberespacio por medio de Internet y de ahí la vida misma. Ya lo dijo Lynette, que malo es no tener conexión, especialmente para las generaciones que nacieron alambradas. Aquí hay de todo tipo de generación y hay una generación que nació alambrada y otras que no. Otras nos tuvimos que alambrar a las malas, aprender a hacerlo. Por lo tanto, estas generaciones alambradas tienen otro tipo de acercamiento en cuanto al tema de las conexiones se trata. Por ejemplo, la juventud se conecta a Internet y por medio de ello a su gente, a sus amistades, a su familia, a sus estudios, a sus intereses, a sus hábitos, a sus diversiones, en fin, a todo. Mis sobrinos, teniendo como extensión de su mano el celular, tú los llamas y no contestan. Yo no entiendo, pero escríbele y contestan. Tampoco entiendo, porque no soy de esa generación. Por lo tanto, hay que entender que los equipos electrónicos ocupan un lugar importante en la vida de estos niños y jóvenes. ¿Estamos en lo correcto? Con esto quiero decir que la manera de manejar el asunto de las conexiones varía entre personas, entre edades y entre generaciones, y eso se ve reflejado en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. Y quiero también decir esto porque no necesariamente los jóvenes están desconectados, aunque creamos que sí, sino que están conectados de manera diferente, variada y distinta, pero no solo los jóvenes o la niñez, sino también las demás personas. Esto, hermanos y hermanas, tiene su desarrollo, sus cambios, sus ventajas y hasta sus desventajas a niveles públicos, sociales, colectivos, emocionales y, ¿por qué no?, espirituales también. Aquí entonces podemos mencionar que aún en la era digital no deja de existir la conexión interpersonal, que se trata de la relación o vínculo entre las personas, ya sea de manera profesional, ya sea de manera espiritual, ya sea de manera emocional o de otras maneras. La conexión emocional, por ejemplo, es el vínculo afectivo entre las personas. Y la conexión espiritual es el vínculo afectivo con uno mismo y con una entidad de índole espiritual con implicaciones en el interior. Y lo hablo de manera general porque para algunos puede ser Dios y para otros puede ser otro tipo de divinidad. Lo que estoy haciendo es repasando brevemente lo que pueden ser las conexiones, pero este tema se puede ampliar mucho más si mencionamos el opuesto a estar conectados, que es precisamente el título o el tema que queremos desarrollar y ya estamos desarrollando durante el culto y la predicación, sin conexión. Si una conexión es la unión, el enlazamiento, el vínculo, el nexo o la cohesión, su opuesto es el aislamiento, la separación, la desunión, la disociación, la inconexión o la distancia. Si me permiten con ustedes juntos trasladar esto al ámbito interpersonal o social, a lo emocional o a lo espiritual, vivir sin conexión puede traer conflictos en las relaciones humanas, conflictos hasta con uno mismo y, ¿por qué no?, hasta con Dios. Porque opera cambios significativos en nuestro entendimiento y en el entendimiento que tenemos de las otras personas. La falta de conexión, dicen los expertos en el tema de asuntos de conducta, puede traer estrés, ansiedad, inseguridad, vacío y hasta soledad. La falta de conexión disocia a la gente de la realidad. Trae cambios en patrones mentales, emocionales y psicológicos y hasta en la conducta. La falta de conexión emocional, social, espiritual desmotiva a la gente. Cambia metas, sueños y planes. La falta de conexión puede provocar una sensación de estancamiento donde no se crece, no se avanza, no hay espacio para el desarrollo y por lo tanto se lacera la autoestima y la autoimagen. Falta la pertenencia, falta la plenitud, en fin, se lastima y se lacera el bienestar de toda la persona o de una colectividad, entre muchos otros aspectos que pudiéramos considerar hoy.
A mí me parece que este es un tema importante porque Puerto Rico está pasando por momentos trascendentales que nosotros los vivimos de cerca, nos tocan de cerca y que sin duda, aunque quisiéramos desconectarnos de ellos, no podemos y en realidad no debemos. No debemos de manera social, no debemos de manera pública, no debemos como iglesia tampoco porque nos afectan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra familia, afectan nuestro diario vivir. Y aunque quizás desconectarse nos puede dar un alivio momentáneo, la realidad es que esas dificultades nos van a seguir rodeando y persiguiendo siempre. A mí me parece que un ejemplo claro de esto fue el evento eleccionario de la pasada semana con las primarias y la desconexión del sistema electrónico de votaciones con el resultado de una aparente investigación porque se escucha la palabra fraude. Si es verdad o no, yo no lo sé. Lo saben quienes viven desconectados de la realidad de este país. Tú y yo sabemos, amada iglesia, que quienes nos gobiernan no están conectados con la realidad que tú y yo vivimos a diario. No estoy pecando con decir eso, ¿verdad? La desconexión de nuestros gobernantes con la realidad que vive el pueblo para poder servirle es crasa y tiene a Puerto Rico en un estado de jaque mate. Tenemos situaciones apremiantes que nos afectan a todos y un ejemplo muy grande es la crisis energética. Algunos han podido resolver con placas, pero ¿y quién no puede costear las placas que hace? Ese asunto puede tener que ver o tiene que ver directamente con la salud física integral, emocional, con las úlceras de un encamado, con la vida o la muerte. Hoy se llama Luma, hoy se llama Genera, ayer se llamaba Autoridad de Energía Eléctrica y mañana puede tener otro nombre. Y en medio de esa desconexión con lo que se supone que estemos conectados está Puerto Rico. Puerto Rico en sí mismo debería estar conectado en todos sus aspectos. Sin embargo, tal es la desconexión que nosotros mismos nos vamos desconectando para que los problemas no nos afecten en la medida que podamos o porque yo no tengo la capacidad de resolver. Y ahí en medio de ese Puerto Rico estás tú, estoy yo, está mi casa, está mi hogar, está la iglesia, está mi familia. La iglesia debe ser una iglesia conexional siempre, debe tener conexión. No solamente en medio de ella como comunidad de fe, sino también con su iglesia más amplia. Pero no solamente con eso, sino también con su creador y con todo lo creado. Sino también con nuestra comunidad, porque hay gente que no viene a la iglesia y no tenemos por qué desconectarnos de ellos y de ellas. Así que la conexión de nosotros como iglesia con el universo, con Dios, con la creación y con todas las cosas. Como presbiterianos, nosotros siempre hemos enfatizado que somos una iglesia conexional con una estructura muy amplia que nos debe conectar una con otros. De hecho, nuestra constitución como presbiterianos, particularmente en el libro de orden, dice que nuestra meta como iglesia es glorificar y disfrutar a Dios ahora y para siempre, viviendo en una comunidad de pacto con Dios y participando en su misión, es decir, en conexión comunitaria. Nadie es iglesia solo. Ser comunidad, estar conectados como comunidad y como iglesia, como pueblo de Dios o como familia es mucho más que tener cosas en común. Realmente es hacer un proyecto en común, aún con gente con quien yo no tenga cosas en común. Y ahí está el reto y el desafío. Porque cuántas veces yo misma he sido testigo dentro y fuera de la iglesia de proyectos fallidos porque solo trabajo con. Yo hago esto sí. Y los peros humanos son un pero. Si no tengo nada en común con alguien para trabajar, no funciono. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde entonces está la diversidad? ¿Cómo definimos la mutualidad? ¿Cuándo vamos a poner en función lo que hablamos tanto de equidad, de justicia, de lo apropiado, de lo adecuado y hasta de lo correcto? Si Jesús usara estos criterios meramente humanos sin conexión con nosotros, ni siquiera yo ni ustedes seríamos del equipo de Jesús.
porque fallaríamos en lo común, en tener cosas en común con nuestro Salvador. Y que Jesús, o mejor dicho, su pueblo, su iglesia y nosotros fallemos en lo común y en tener conexiones con Jesús, siempre ha tenido hasta el día de hoy consecuencias. Así que Jesús sigue siendo nuestro maestro para todos y para todo, y hoy particularmente para el asunto de vivir conectados. ¿Con qué? Con Dios, con el proyecto de Jesús para nosotros, con la vida misma, con la comunidad, con todas las cosas que Dios dispone para nuestras vidas. Hoy hemos ubicado a Jesús en Marcos capítulo 3. Y si usted me da el permiso de citar a Marcos desde el principio en unos versos no leídos para poder entender qué pasa con la perícopa que leímos, de los versos 20 hasta el final, vemos a Jesús sumamente ocupado. Yo le diría que hasta estresado estaba. Así que se lo dejo de asignación para que lo lean después. No lo lean ahora para que sigan el sermón. ¿Qué les parece? De todas maneras, de eso se predicó el domingo pasado. Y como ustedes todos atienden la predicación al 100%, no tengo problemas en citar un texto sagrado no leído porque ustedes lo recuerdan a plenitud. ¿Quién dijo amén? Melba, la desmemoriada, la que está con los niños. Gracias, Melba, por apoyar a tu hermana. Marcos ubica a Jesús en Galilea haciendo lo que él sabía hacer. Él estaba pendiente, no estaba aislado, estaba siendo pertinente y efectivo para lograr algo importante. Jesús estaba conectado con su comunidad y con las necesidades circundantes de la realidad que tenía su comunidad. Según la predicación de la semana pasada que hizo nuestro hermano seminarista, ya no es seminarista, ya es candidato al ministerio, Alexis Rosado Bellot, que ayer recibió su maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, con magna cum laude. Yo estaba que no cabía en aquel templo, ¿sabe? Apláudale a Alexis, que aunque no nos esté viendo, le vamos a decir que estamos orgullosos de él. De hecho, se graduaron 3 estudiantes presbiterianos, uno de cada presbiterio, lo cual no es muy común, uno del presbiterio de San Juan, uno del presbiterio del suroeste y nuestro Alexis del noroeste, los 3 con magna cum laude, y 2 de ellos recibieron premios por los trabajos realizados, premios que hace el seminario a los graduandos, y uno de ellos fue el promedio más alto. Así que hay fiesta en la iglesia presbiteriana, estamos muy agradecidos de Dios y todo es para la gloria del Señor. Quiere decir que próximamente deberíamos tener 3 nuevos pastores en comunidades de fe, con perspectivas nuevas, con ganas de trabajar, gente joven que quiere venir a hacer lo que hay que hacer. A decirle a la iglesia, hay que estar conectados con Dios y con nuestro entorno. Así que la semana pasada Alexis nos hizo referencia a Marcos 3 en su inicio, no leído hoy, de un hombre de la mano seca, donde Jesús lo quería sanar, pero los religiosos y políticos de su alrededor, el sistema, quería y se opuso, porque era sábado y no era día de hacer lo que había que hacer, cumplir con la necesidad, que era el título de la pasada semana. Así que Jesús hizo lo que muy pocos se atreven a hacer, confrontar al sistema. Decirle al gobierno de Puerto Rico, me impusiste una junta de control fiscal que yo no escogí, sácala de aquí. ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Quién? ¿Ustedes se pueden atrever con sus votos en noviembre? Levántate y ponte frente a todos. Luego Jesús le dijo, ¿qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró con enojo y a la vez con mucha tristeza porque eran muy tercos. Marcos 3, siglo I de la era común. Así inició esta referencia que estamos haciendo. Este es el cuadro más grande de la historia de hoy. Jesús conectado para enfrentar y confrontar a los desconectados. Me parece que hoy Jesús nos pone en bandeja de plata una enseñanza bastante clara, aunque no tan cómoda de seguir. Aprendamos de Jesús como siempre con la realidad y con lo que ello implica para nosotros. Necesitamos estar conectados con nuestro entorno al modo de Jesús.
Y conectados con esa realidad podemos tener los pies puestos en la tierra para poder ser pertinentes y efectivos conforme al reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, el reino lo que procuraba era el bienestar de la gente, el bienestar tuyo y mío. El bienestar de tu familia y de la mía, el bienestar de la iglesia. Y para eso Jesús vino a la tierra, para enseñarle como modelo de enseñanza para todos nosotros que con el bienestar de la gente no se juega. Que no puede haber sistema político ni religioso que pueda atentar contra el bienestar de ningún ser humano, porque el ser humano le pertenece a Dios. Puerto Rico le pertenece a Dios, no a ningún sistema, no a ningún partido político. Y sin conexión con nuestra realidad y sobre todo con el proyecto de Jesús y lo que Él es para nosotros, no va a haber fruto y no vamos a lograr nada. La conexión con Dios y con el proyecto de Jesús para nuestras vidas, de bienestar, de bien, es lo que nosotros deberíamos tener por meta y fundamento siempre. Ahora bien, no hablo de nuestro bienestar únicamente. No hablo del bienestar de mis sobrinos como hijos míos y el de mi esposo, de mi hogar, de mis padres. No. Porque el bienestar que yo quiero para mí es el bienestar que yo debo querer para los demás y es por el cual debo luchar por los demás. Y ahí es que yo creo que Puerto Rico está fallando. Después que yo esté bien, después que yo coma, el mundo comió. Después que yo tenga, el mundo tiene. Y esa no es la realidad. Eso es desconectarnos de una realidad social que le atañe a la iglesia al 1000%. Desde los púlpitos hablamos de vida abundante, desde los púlpitos hablamos de bendición, pero esa bendición no puede ser en una sola dirección. Hablamos que la meta como presbiteriano es glorificar a Dios dentro de una comunidad de fe. Así que la bendición que yo le pido a Dios para mí, la necesito para los demás. Así que el llanto y el dolor de los demás es el mío también. Y la preocupación de los demás también es el mío. No solamente de la pastora o del consistorio o de los diáconos, es de toda la comunidad de fe. Y si yo quiero el bienestar para mis viejos, yo quiero el bienestar para todos los viejos que están aquí. Y para los que no están aquí. Porque parte de la desconexión de la iglesia del siglo XXI es que nos quedamos entre nosotros. Y la humanidad es demasiado grande. Vayan por todo el mundo y compartan el evangelio. Pero si estamos muy cómodos en nuestras comunidades de fe y en templazos como estos, como me dijo una pastora que nos visitó de San Juan, esto es una catedral. Vamos a vivir sin conexión. No vamos a estar al lado del reino de Dios y su justicia para que todo lo demás nos sea añadido. Luego Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Completamente desconectados, sin ningún tipo de conexión con el proyecto de Jesús. Si continuamos este recorrido por Marcos 3, aún en lo no leído, vemos un paralelo con lo que Jesús estaba viviendo. Había una multitud que le estaba siguiendo, dice Marcos 3 en los versos anteriores al 20, que seguía a Jesús y eran enfermos y endemoniados. Era la escoria de la sociedad de su tiempo. Los de los márgenes, los que nadie quería, los que el gobierno no quería atender y que los religiosos no se querían acercar porque había un sistema de pureza que si tocaba un enfermo se contaminaba y de un endemoniado ni hablar. Es interesante si nos conectamos con el texto que Marcos 3 dice que era tal la necesidad de ellos por aquella figura, por aquel hombre, por aquella persona, por aquel Jesús que traía un discurso diferente, unas acciones diferentes, una compasión diferente, una justicia diferente. Es decir, Jesús saltó de las palabras y de lo escrito a los hechos. Y si la iglesia del Señor quiere estar conectada, tenemos que saltar de las palabras a los hechos. Me imagino que los padres y las madres, para estar conectados o mejor conectados en este siglo con sus hijos, en este siglo tan difícil, hay que saltar de la teoría a los hechos, a las realidades.
a lo que se dice y a lo que no. En los trabajos. ¿Cuántas veces queremos seguir el libro y a veces lo que hay que hacer es cerrarlo y que el libro sea tú mismo y la otra persona que te hable y tú puedas leer lo que hay ahí? La multitud se empujaba para lograr llegar a Jesús, tanto así que Jesús tomó una barca y se fue con sus discípulos para estar un poco más tranquilo. Así que Jesús venía de trabajar, estaba cansado, estaba abrumado, estaba estresado, como cualquiera de nosotros lo puede estar. Quizás te pasa lo mismo a ti el día que dices, me levanté por el lado izquierdo de la cama, hoy nada me ha salido bien. Me acuesto y me levanto otra vez. Nada arranca, nada funciona, se me daña todo a la vez. Cada vez que tengo 3 pesos en la cartera, el carro lo huele y se daña algo. Eso no me pasa más que a mí, ¿verdad? Y necesitamos que Jesús nos construya una barca donde nos meta y nos lleve a otra orilla, donde podamos experimentar cosas que en el meollo del asunto nunca experimentaríamos. Es solo conectados con Jesús que vamos a experimentar la paz que sobrepasa nuestras capacidades humanas. Es solo en la barca con Jesús, cuando Él nos construye una hamaca, un sillón donde nosotros estar, un momento para orar, una idea que desarrollar y un momento de solaz que usted va a aprovechar conectado con Jesús, donde usted va a recibir ideas nuevas, va a poder suspirar y decir, ahora entiendo las cosas desde otra perspectiva donde antes no la entendía. Por eso me hace sentido como en medio de este estrés que Jesús estaba viviendo en este día particular, Él escoge a sus 12 apóstoles. Marcos era listo, a diferencia de los otros evangelios que fueron escogiendo, los llamados de los discípulos fueron por pedacitos en distintas instancias y escenarios. Aquí Jesús lo escoge de una vez. Eso quizás tiene que ver con que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Así que en medio de eso Jesús llama. En medio de eso Jesús se hace presente en tu necesidad para dejarte saber, yo estoy aquí, te llamé a la paz. Yo estoy aquí, te llamé al servicio, yo estoy aquí, yo te llamé como mi hijo y como mi hija. Ningún problema va a ser más grande, ningún estrés va a ser más grande. Conéctate con tu realidad y conéctate conmigo. Y sin duda vamos a recibir lo que necesitamos. Claro, hay gente que quiere que Jesús le resuelva los problemas y todos los días yo me imagino que le envía un WhatsApp, estos son mis problemas, aquí están, te los dejo a ti. Y cuando viene de Galilea Jesús, luego de pasar ese tiempo buscando tranquilidad, vuelve y se encuentra otra vez a la multitud porque necesitaban a Jesús. Yo soy muy de iglesia y cada vez que alguien dice no, porque la iglesia tiene que salir de las 4 paredes, a mí esa frase 4 paredes no lo voy a decir. Realmente me incomoda. Me incomoda porque estas 4 paredes nos han costado un montón. Y estas 4 paredes son el lugar de sentarnos a aprender para cuando no estemos aquí, seamos el templo del Señor. Así que no me gusta menospreciar. Lo que me gusta es que sepamos que estamos en este lugar conectándonos con Dios para aprender de que nosotros somos como esa multitud que necesita el Señor. Por eso me molesta que hablen de las 4 paredes, porque yo no entiendo por qué la gente no quiere venir a la iglesia. Hoy hará calor, pero aquí hay aire. El culto termina temprano, nos podemos congregar y salir a pasear. Yo no entiendo por qué la iglesia todavía no está llena. Si esta iglesia es tan buena, tan amorosa, tan alegre, con buena música, tiene merienda para los niños, la pastora predica bien, ¿por qué esta iglesia no está llena? Yo quiero saber por qué. ¿Cuál es la desconexión? Yo no sé si es nuestra, yo no sé si es mía, yo no sé si es de nosotros, yo no sé si es de ustedes, yo no sé si es de aquí para allá o es de la gente. ¿Cuál es la desconexión?
Y cuando leemos en Marcos que hay una multitud corriendo, empujándose para llegar a Jesús, yo quisiera que los domingos eso mismo pasara. Digo, no literalmente, ¿ves? Donde uno llega porque necesita tanto del Señor. Claro está, hay que ser claros, Dios está en todo lugar. Podemos encontrarnos a Jesús en la playa. Dios permita que todo el que está a la playa, y si alguien va a la playa hoy, se va a encontrar con Jesús también. Podemos estar en la iglesia, podemos estar fuera de ella, porque hay gente que no puede venir a la iglesia y también encuentra a Jesús. No solo encontramos a Jesús en la iglesia, pero si tenemos la oportunidad de vivir la fe en comunidad para aprender y salir a servir, ¿por qué no? Tenemos esa capacidad como esa multitud de conectarnos con el Señor. Esta es mi necesidad, aquí estoy. Como también hay gente que pudiera estar aquí en cuerpo, pero no en mente. Y aquí no necesitamos llenar estadísticas. Usted sabe que los desconectados no faltan. ¿Cómo sabemos cuando hay desconectados? Porque saben cómo vistió la pastora, cómo vistió la hermana, y cuidado a aquellos que ponen sus ojos en cuerpos ajenos. Conocen vida y milagro de los demás, pero no saben ni de qué se predicó. Están en el celular, pero no están en la palabra ni en la oración. Pero eso no pasa en esta iglesia. Yo estoy hablando de cualquier otra. Los desconectados nos faltan en las casas. Los desconectados nos faltan en el trabajo. Por eso hay gente muy sobrecargada y otros echándose fresco en los trabajos. Porque los desconectados nos faltan, y para colmo aquel gana más que yo. Y en la iglesia ni hablar. Por eso a veces hay gente muy cansada, porque llevan la carga de aquellos que están desconectados. Jesús encontró al menos 3 grupos de desconectados. Y yo quisiera que a medida que los voy mencionando, según aparecen en Marcos, usted haga marcas de cotejo. Willy me dijo, mira, me voy a llevar una servilleta hoy por si lloro en el culto. O lloras tú. Y dije, hoy no hay llanto. Hoy no es día de llorar. Jesús encontró al menos 3 grupos de desconectados. Un grupo que algunas versiones de las Escrituras le llaman amigos. Pudieron haber sido otros familiares, pudieron haber sido vecinos, que estaban lo que se llama en la casa de Jesús. Jesús tenía un centro de operaciones en Capernaum que se cree que era la casa de Pedro. Y allí se reunía con frecuencia, era el pueblo de Jesús. Y este grupo de gente llegó para llevarse a Jesús de la multitud que lo estaba asediando. Pero se lo querían llevar porque Jesús estaba loco. Ellos, si eran amigos, si eran vecinos, si eran familiares, eran el reflejo según las leyes y las costumbres del siglo I. Tú reflejabas a tu familia. Por lo tanto, como Jesús estaba loco, ellos no querían identificarse con la locura de Jesús. Querían sacarlo de aquello, querían desconectarlo de lo que él estaba haciendo. Y esto a mí me recuerda que esta semana yo me encontré scrolleando por el Facebook una historia de una página que se llama La Vida Según Tony, solicitando el reembolso de una TH móvil que recibió la Iglesia Bautista Osana de Canóvanas, cuya pastora Abigail Castro la conozco personalmente. Y me quedé tan impresionada que inmediatamente le escribí y le digo, está pasando esto en Facebook, porque están acusando a la pastora de que usted cree, de que se robó $105, que una persona se equivocó, que se lo iba a enviar al que suple el gas en su casa y se lo envió a la iglesia porque los nombres se parecen. La pastora me contesta a mí lo mismo que contestó públicamente. No trabajo las finanzas de la iglesia. Si yo hubiese sido, también le tenía que decir lo mismo. Mi nombre no está ni en las firmas, ni en los cheques, no tengo acceso. Yo puedo llamar al banco y decirle, soy la reverenda doctora Marielis Barreto Hernández, la pastora de la iglesia desde hace un fracatán de años, y me va a pasar como me pasó en la pandemia. Usted no es nadie. Paisa Rivera es la persona y los que firman. Me dio un coraje con la del banco. Ese chismecito yo no se lo había contado. Pero me puse que llamé al gerente.
Y yo quiero resolver la TH móvil en medio de la pandemia. Y estoy ayudando a Raiza electrónicamente y la muchacha no me quiere ayudar a mí. ¿Usted es Raiza Rivera? No. Pues, o sea, no tengo acceso. Por lo tanto, la pastora, si es como yo, tampoco, porque hay pastores que sí tienen acceso. Los referí a finanzas. Y allí en el Facebook, que atentos están, así es un exégesis de un texto sagrado, los pierdo. Si le digo que en el hebreo y en griego es esto, los perdí. Santo Cristo. Ya hasta me perdí yo. Alguien explica en las redes. Referimos al banco y el banco indica que son hasta 30 días para resolver. Esto es un asunto ya puesto en el banco. La gente que escribió ahí, a mí me da un dolor tan grande. Las cosas que sin conocer a la iglesia, sin conocer a la pastora han escrito. Es increíble y yo me pongo en el lugar de ella como pastora. Si esto me hubiera pasado a mí, que yo espero que no, porque yo busco a Tony hasta debajo de la tierra. Aquella no, aquella es una santa. Y mi preocupación es que ella es sobreviviente de cáncer y usted sabe que el estrés y el cáncer no se llevan. Pero eso no le importa a nadie. A nadie le importa que $105 sean menos importantes que la salud o la vida de la pastora, que al fin de cuentas se resolvió según el banco, devolvieron el dinero, pero nadie se ocupó de escribirlo. Pero sí escribieron cosas tan terribles sobre una iglesia y una pastora que ellos ni saben dónde está. ¿Les sigo contando? Pues claro, yo le escribí y le pedí que publicara que ya el dinero se había devuelto. Así que, de más está decirle los insultos que me gané. El más bonito me dijeron, tú eres una pared. Yo dije, yo sé que soy una pared, pero pues, salí dura. Pero da dolor, da pena ver la radiografía y la desconexión con las iglesias que tiene la gente. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Así que lo que tú haces, mi amado hermano y hermana, y lo que decimos, para validar en medio nuestro la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no necesita defensa. Sin duda la gente la pone en un filtro de dudas, simplemente porque somos la iglesia del Señor muchas veces. Mientras la gente está loca por destruir, Jesús está loco por salvar. ¿Y dónde estamos tú y yo? ¿Conectados o desconectados? Mientras la gente está loco por destruir y Jesús loco por salvar, ¿dónde te ubicas tú? ¿Con conexión mental, emocional y espiritual? ¿En conexión con Dios? ¿En conexión con Jesús? ¿En conexión con el Evangelio? ¿En conexión con la iglesia? ¿En conexión con la comunidad? ¿En conexión con la realidad? ¿O sin conexión? Si es sin conexión, si tú fueras lo suficientemente humilde para reconocer, mira, yo me he desconectado, ¿en qué fallamos? ¿En qué te fallé yo como tu pastora? ¿En qué te ha fallado el Evangelio, la Biblia o la iglesia? ¿En qué, si en algo, te ha fallado Jesús? Me parece que quizás la iglesia tiene que volver a lo que dijimos, salir del papel a la práctica, a trabajar fuerte y duro, no a nuestro estilo, sino al modo de Jesús. Y que la iglesia aprenda que no quiere perder para que no nos llamen locos, pero si a Jesús le llamaron loco, es mejor que vivir sin conexión. Jesús vivía conectado con su realidad y sobre todo con Dios y con su proyecto. Él era fiel a sí mismo y fiel a Dios. Por el contrario, después de lidiar con la locura, llegó más locura. Estás endemoniado, le decían los religiosos. Segundo grupo que llegó a decirle a Jesús de su desconexión. Tú estás expulsando demonios con el poder del demonio. Y Jesús, con su estilo único, los conecta con la realidad de que eso no es posible. Que en realidad están blasfemando contra Dios porque Dios lo envió a él. Y le da una historia de que si tú vas a robar una casa, primero atas al hombre fuerte y luego haces la fechoría hasta lograrla. Jesús le está diciendo, el hombre fuerte no es Satanás, el hombre fuerte es Jesús. ¿Y quién ata a Jesús? Nadie puede atarlo. Jesús es el gran libertador. Pero hay gente que se resiste a entenderlo.
Hay gente que decide amarrarse ellos mismos a estructuras, a nombres, a qué dirán, a la inacción, al no quiero, al no puedo, al tengo miedo. Y se resisten al Espíritu Santo, y ahí verdaderamente está la blasfemia, no conectarse con Dios y su Espíritu Santo. Y hay gente tan desconectada con eso. Lo que le conté del internet es una realidad de gente tan desconectada con la obra de Dios. Claro, eso tiene que ver con aquellos que verdaderamente han ensuciado el nombre del Evangelio, pero no todos lo hemos hecho. Y la gente prefiere desconectarse del Evangelio de Jesús y de la iglesia que conectarse. Si se conectaran, entendían lo que decía el llamado a la adoración de nuestro culto. Al altivo, Dios lo mira de lejos. ¿Y quién quiere vivir desconectado de Dios? Qué estresante sería, más estresante que el día que Jesús pasó con sus discípulos. Dios no nos quiere desconectados, Dios nos quiere unidos a Él. Dios nos quiere unidos a nuestra necesidad y a nuestra realidad. Aunque eso nos incomode, aunque nos dé trabajo, aunque haya algo que decir, aunque haya un silencio que hacer. Pero no hay duda, hermanos y hermanas, que en medio de nuestra realidad de estrés, de a veces estar hastiados, no podemos vivir sin conexión. Necesitamos conectarnos a la mejor de las realidades, que es Dios en nuestras vidas, Jesús de Nazaret. En Corintios, nosotros podíamos leer en el culto lo siguiente: por eso no nos damos por vencidos. En la versión que usamos decía, no desmayamos. Y la iglesia no es tiempo de que pase inadvertida y no se dé por enterada de las cosas que están pasando dentro de nosotros mismos y a nuestro alrededor. Aquí hay familias que tienen que estar pasando por momentos de dificultad y angustia. La enfermedad toca nuestra puerta, el luto no ha desaparecido. La dificultad económica, los cambios, las decisiones, los cuidados de nuestros viejos, la soledad de muchos. Y mientras estamos tratando de lidiar con todo eso, y como la vida no es perfecta, llegan más problemas. Jesús le llegó al tercer grupo para estresarlo mucho más, de aquellos que se desconectaban de la realidad. Llegó su familia biológica de sangre, su madre y sus hermanos. Si hay un dolor en la vida y una traición que duele y que tú no olvidas nunca, es la de tu propia familia. Que mucho duele eso. Por eso cuando una mujer se divorcia y alguien la critica, se le olvida que hay dolores que nunca salen del alma, porque hay algo que se llama traición, que es muy difícil de recuperar. Y cuando los hijos traicionan a los padres, y cuando los padres traicionan a los hijos y a las hijas, la familia estaba tan desconectada de Jesús que no querían ni entrar a la casa. Y Jesús le dice lo mismo que yo quiero decirte en su nombre. Mi familia es la que hace mi voluntad. Así que si no naciste de mí, le dice Jesús, si no naciste de mi padre y mi madre, pero haces la voluntad de mi Padre Celestial, eres mi familia. Jesús reconstruyó un nuevo código y un nuevo orden social, donde podía abrazar a los que tenía allí. Aquella multitud eran los enfermos, eran los endemoniados, eran los que nadie quería. Jesús hizo de su familia los que nadie quería. Y la iglesia conectada en este siglo está llamada a hacer lo mismo. Amar al que nadie quiere. Amar al poderoso, al que huele bien, al que tiene chavito, al que me puede llevar a comer, el que me dice cosas lindas. Esa es la parte más fácil. Amarlos a ustedes que me están escuchando y prestando sus oídos es la parte más fácil. Ámate al difícil, al que te saca una lágrima, al que dice algo de ti que no te agrada o al que te llena de dolor. La familia de Jesús es diversa, amplia, distinta, pero sigue su proyecto. Y yo quisiera preguntarte, iglesia, ¿cuán familia de Jesús tú y yo somos? Si estás conectado con la voluntad del Señor, si estás conectado con su proyecto, nos podemos llamar hermanos, hermanas. De lo contrario, ¿qué somos? Una de mis tías
Elba, que ustedes algunos conocieron, algunos años de su vida estuvo cuidando a su esposo, quien murió de Alzheimer. Un día su esposo, mi tío Gabriel, le dijo: quiero estar conectado. Así que de manera creativa ella buscó una extensión, se la puso en el pie y le dijo: ¿ya te sientes bien? Ya me siento bien, estoy conectado. Mi tía fue tan creativa y supo conectarse con su realidad. Si ella se ponía a buscarle la quinta pata al gato de la conexión de mi tío, la que iba a terminar en cámara ella. Y ella supo con su creatividad lidiar con su realidad. Cuán conectados estamos entre nosotros mismos, con nuestro interior y con Dios, es determinante para nuestra conexión social, para nuestra conexión como familia y para la conexión con Puerto Rico. Sin conexión, nada somos y no seríamos una iglesia efectiva. Y esta iglesia es una iglesia efectiva. Que para la gloria de Dios sea siempre y vivamos siempre en conexión. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, pertinente, eficaz, nos hace pensar, nos da perspectivas nuevas y diferentes. Y nos pone, Señor, a tomar decisiones y acciones que sabemos que tenemos que hacerlas por el bien de todos. Si tú nunca nos vas a abandonar, nos vas a construir una barca donde llevarnos a orillas seguras y a darnos tranquilidad, aun cuando nos tengamos que encontrar la necesidad otra vez. Yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y hermanas y suplicarte que mires su necesidad y su realidad y que esa realidad esté conectada contigo, con tu corazón, con tu voluntad, Señor Jesús. Y que su familia, su necesidad y la de todos los que aquí estamos y los que somos y no conocemos, esté conectada con tu voluntad y con tu bendición. Así sin duda veremos un Puerto Rico muy distinto y muy conectado con tu amor y tu misericordia y con tu reino. Así lo creemos y así lo haremos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Puestos en pie, si Dios te habló y quieres afirmar tu fe, te invito a que abras tu corazón, tu voz, tus manos y le digas: Señor, conéctame contigo de la A a la Z. Conéctame contigo del alfa al omega, porque yo quiero hacer tu voluntad. A veces fallo, a veces no puedo, a veces no quiero, a veces no sé cómo hacerlo. Pero aquí estoy rindiéndome ante ti para que nos ayudes a conectarnos contigo y a hacer tu voluntad. ¿Estás de acuerdo en cantárselo al Señor? Mientras cantamos, te voy a pedir a los ancianos y ancianas gobernantes, al consistorio, que se acerque para el desfile y llegar a la mesa que le vamos a servir con mucho amor a nuestra comunidad de fe.